pasado un tiempo desde nuestro último encuentro, pero los ecos del pasado nunca se apagan. Hoy volvemos a abrir los archivos de la historia para iniciar la recta final de la primera temporada. Una temporada que nos llevó por imperios caídos, revoluciones encendidas y presidencias marcadas por la sombra del poder. Ahora entramos en los episodios decisivos, aquellos que revelan las figuras incómodas, las influencias ocultas y los nombres que incomodaron al sistema. Comenzaremos esta recta final con una mujer que desafió moldes y escandalizó pasillos presidenciales, la señora Martha Sagún de Fox. Y tras ella llegarán otras historias no menos intensas, el arco contemporáneo con 3 presidentes que marcaron al México del nuevo siglo: Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. El enigma de Hilda Kruger, los hilos invisibles de Lombardo Toledano, la otra cara de Maximiliano de Habsburgo, hasta cerrar con un episodio que conecta a México con las revoluciones del mundo moderno. Bienvenidos de nuevo a Ecos del Pasado, historias que resuenan, porque el desenlace de esta primera temporada comienza ahora. La primera dama de México, Martha Sagún, anuncia su nuevo programa de ayuda social en medio de... Hubo un tiempo en que su nombre estaba en todos los periódicos, en todas las reuniones del gabinete, en todas las conversaciones de pasillos dentro de Los Pinos. No fue elegida, no fue candidata, ni firmó decreto alguno, pero durante 6 años, Martha Sagún fue considerada la mujer más poderosa de México. Comenzó como vocera, pero terminó siendo la protagonista de su propia narrativa política. No bastaba con ser la esposa del presidente. Quería más, quería voz, quería control, y según muchos, lo tuvo. Su pasado era tan conservador como el partido que la acogió. Casada con un médico católico, madre de 3 hijos, pero algo cambió. En el camino, encontró a Vicente Fox, y con él encontró también el acceso a las oficinas donde se decidía el rumbo del país. ¿Fue ella quien rompió los moldes de lo permitido, o simplemente los reemplazó con otros más ambiciosos? ¿Fue la voz que susurraba al oído del presidente, o la mano que firmaba por él desde las sombras? ¿Su ambición fue un acto de empoderamiento o una estrategia de control? En este episodio de Ecos del Pasado, historias que resuenan, exploramos la vida y ascenso de Martha Sagún, desde su trayectoria como profesora hasta su irrupción en el escenario nacional como vocera presidencial, su boda con Vicente Fox, la fundación Vamos México, los señalamientos contra sus hijos por tráfico de influencias y el mito o la realidad de que ella fue quien gobernó tras bambalinas durante el sexenio panista. Porque esta no es la historia de una primera dama decorativa, es el retrato de una figura que cruzó la línea entre el acompañamiento y el mando. Una mujer que incomodó a los partidos, desafió a la prensa, enfrentó al conservadurismo y que, para bien o para mal, dejó una huella indeleble en el poder presidencial mexicano. Martha Sagún no necesitó una boleta para gobernar, solo una oficina cerca del presidente y una agenda propia. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, historias que resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? Rompiendo votos y moldes, el origen de una primera dama con poder. Antes de que su nombre se pronunciara en voz baja dentro del gabinete presidencial, antes de que las cámaras la siguieran como si fuera una figura de Estado, Martha Sagún fue una mujer de provincia, nacida entre la religiosidad católica, los valores familiares conservadores y las calles tranquilas de Michoacán. Allí, el destino parecía marcado por la discreción, no por el poder. Nació el 10 de abril de 1953 en Zamora, Michoacán. Fue la segunda hija de los 6 que tuvo la casa Sagún. Creció en una familia de clase media, católica practicante,
rodeada por una sociedad profundamente tradicional. Su formación se dio dentro de la congregación de las Teresianas de Zamora, en el Colegio América. Posteriormente, viajó a Irlanda, en donde aprendió inglés, y con el tiempo decidió convertirse en profesora de ese idioma. Pero el aula fue solo el primer escenario donde mostraría su talento para comunicarse. Tenía una personalidad extrovertida, intensa, directa. Se movía con facilidad en círculos que combinaban la educación, la cultura y la incipiente política local. En sus palabras, años más tarde, declararía que no quería quedarse callada como las mujeres de antes, sino ser parte de la transformación del país. Su camino estaba apenas comenzando. Se casó muy joven con el doctor Manuel Briviesca Godoy, un médico veterinario muy respetado en los círculos católicos. Tuvieron 3 hijos, Manuel, Jorge y Fernando. Durante más de 2 décadas, Marta cumplió con el papel de madre de familia, esposa devota, una figura reservada, pero el matrimonio se fue quebrando en la intimidad, mientras en lo público comenzaba a explorar una faceta diferente, la de la política. Fue candidata a la presidencia municipal de Celaya por parte del PAN en 1995. No ganó, pero no pasó desapercibida. Su presencia llamó la atención del gobernador de Guanajuato, en ese entonces, Vicente Fox Quesada. La invitó a trabajar como vocera de su administración y poco a poco, Marta se convirtió en más que una portavoz institucional. Fue su sombra política y su vínculo emocional. Pero aquella cercanía desató rumores, porque Fox, para entonces, aún estaba casado con su esposa Lilian de la Concha, y Marta, oficialmente, seguía casada con el doctor Briviesca. Los círculos conservadores comenzaron a murmurar, los medios comenzaron a indagar. La Iglesia no veía con buenos ojos la ruptura de 2 matrimonios tradicionales en favor de una relación no declarada, pero cada vez más visible. La tensión estalló cuando Marta solicitó su divorcio, lo que provocó una reacción intensa del sector católico. Poco después, Vicente Fox y Marta formalizaron lo inevitable. Aunque aún no estaban casados legalmente, sus agendas estaban unidas. En los pasillos del PAN ya era conocida como la que manda en la oficina de prensa, pero también como la que hablaba al oído del gobernador con tono firme. Durante la campaña presidencial, Marta fue más que una vocera. Organizó eventos, coordinó la prensa, entrenó al candidato en discursos y fue clave en la narrativa de la transición democrática que prometía Fox, pero al mismo tiempo surgían acusaciones de favoritismo, de decisiones tomadas por ella sin consulta y de una presencia que incomodaba a los altos mandos del partido. Marta María Sagún no solo fue la sombra de Vicente Fox desde que éste se lanzó a la carrera por la presidencia, fue su mano derecha y su mano izquierda, su olfato, mirada y oído, encargada de la relación con los medios cuando el vaquero era gobernador. Marta no lo dejó ni a sol ni a sombra en toda la campaña. Cita: La jefa, de Olga Warnat. La relación entre ambos se hizo oficial en julio de 2001, cuando ya Fox era presidente. Contrajeron matrimonio civil en una ceremonia discreta, pero simbólicamente potente. Por primera vez en la historia reciente de México, la figura de la primera dama no era una esposa en el molde tradicional, era una mujer con experiencia política propia, con ambiciones personales y con una relación de poder que no dependía del anillo, sino de su presencia estratégica. En el año 2002, Marta solicitó la anulación eclesiástica de su matrimonio por la vía del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano del Distrito Federal. El argumento que dio fue: ambos éramos muy jóvenes al casarnos y no estábamos plenamente conscientes de los votos sagrados que se hicieron. Con dichas declaraciones, esperaba obtener la anulación de la boda religiosa. Marta asegura que en la vida conyugal se dio cuenta de que su esposo tenía una personalidad muy diferente a la que había mostrado con ella en el noviazgo. La pareja tuvo 3 hijos e insiste en señalar el carácter violento y la conducta machista de Manuel. Cita: Revista Proceso. Los argumentos de Marta para anular su matrimonio religioso, de Verónica Espinosa. Ese vínculo, construido entre pasillos de poder, divorcios paralelos y una alianza política profunda, marcarían el tono del sexenio. Marta no llegaba a Los Pinos para ser acompañante, llegaba para ejercer influencia, y muchos, desde el primer día, lo sabían. Esa fue la antesala de lo que vendría después, una mujer que nació entre rosarios y reglas
y que supo reescribirlas cuando el poder tocó a su puerta. Bodas de poder. La primera dama que no esperó su turno. En la política, la voz que comunica también puede llegar a mandar, y Marta Sagún supo convertir el micrófono en una herramienta de poder. Desde los primeros días en que se prestó como vocera de Vicente Fox, su imagen contrastaba con la de otras figuras femeninas de la política mexicana. Hablaba con firmeza, no le temía las preguntas incómodas y se posicionaba como algo más que una portavoz. No era un canal, era un mensaje. Durante la campaña presidencial del 2000, Marta no solo le dio voz al proyecto foxista, lo dotó de estilo, de narrativa, de presencia. Fue ella quien construyó los mensajes clave, quien entrenó al candidato en sus discursos y quien dominaba la relación con la prensa. En un país donde las primeras damas habían estado tradicionalmente al margen del discurso público, Marta emergía como una figura central en una contienda crucial. Ya no se sabía si ella era la vocera de la campaña o si Fox era el candidato de su vocería. Y no es una exageración. Marta asistía a todos los actos, organizaba las ruedas de prensa, respondía preguntas que ni los coordinadores de campaña se atrevían a tocar. Fue entonces cuando comenzó el cambio de imagen. Su ropa, su postura, su forma de hablar se sostificó progresivamente. Dejó atrás el acento local para modular una voz pausada, con cadencia ejecutiva. Sus declaraciones se volvieron más estructuradas. Utilizaba frases políticas con dominio y soltura. Se entrenó con asesores en media coaching, adoptó una imagen corporativa y pasó de ser vocera a lo que muchos definieron como una figura de campaña paralela. No hablaba en nombre de Fox, hablaba como si compartieran el proyecto. Ella misma confirmó su papel en una entrevista con Guillermo Rivera. Detesto la manipulación. No considero a mi trabajo actual un trabajo, sino una misión. No lo hago por imposición. Lo disfruto, lo vivo con pasión. Fox no llegaría solo a la silla presidencial. Tendría un custodio al que nada turbaría, nada espantaría. Ciudad Sagún plantea Sagún. Cita La jefa, de Olga Warnat. Pero su figura no pasaba desapercibida. Desde el interior del PAN comenzaron a surgir tensiones. Los sectores más conservadores del partido veían con preocupación su protagonismo, su divorcio reciente y, sobre todo, la relación extramarital con un candidato que hasta ese momento aún no se separaba oficialmente. La imagen del gobierno del cambio comenzaba a empañarse con rumores y posturas morales encontradas. Aún así, Fox ganó las elecciones del año 2000 con un amplio margen, y Marta, aunque aún no tenía un cargo oficial, se instaló desde el primer día como parte del equipo presidencial. El 2 de julio de 2001, ya con un año de gobierno encima, Vicente Fox y Marta Sagún formalizaron su unión en una boda civil discreta, pero cargada de simbolismo político. No hubo gala de Estado, no se celebró en Los Pinos ni en la catedral, pero el gesto era claro. Ella ya era, formalmente, la primera dama de México, aunque para muchos ya lo había sido en la práctica desde el primer discurso de campaña. Al interior del PAN, algunos sectores se replegaron. Los duros del partido no estaban cómodos con una figura que desafiaba la discreción esperada de la esposa presidencial. La Iglesia tampoco celebró la unión. Muchos sectores eclesiásticos criticaron el antecedente del divorcio de ambos. Las críticas también vinieron desde el feminismo institucional. Algunas activistas veían en Marta una contradicción, una mujer poderosa sí, pero con una agenda personal opaca, conservadora, cercana al poder por la vía íntima y no por la representación pública. Pero lo que era innegable es que Marta Sagún no respondía a ningún molde, no era discreta, no era sumisa, no era secundaria, tenía un nombre, una narrativa y una proyección propia, y en ese momento, para bien o para mal, ella ya era parte activa del gobierno. Caridad con sello presidencial, el proyecto político de Marta. Cuando la primera dama de México anunció la creación de su fundación, Vamos México, la palabra que dominó el discurso fue solidaridad. El 24 de septiembre de 2001, desde la explanada del Castillo de Chapultepec, Marta Sagún presentó el proyecto como un puente entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Pero aquella noche, lo que se inauguraba no era solo una fundación filantrópica, era el instrumento con el que Marta
proyectaría su propia imagen política al interior y exterior del país. Vamos México fue anunciada como una organización dedicada a apoyar a los más vulnerables, canalizando recursos hacia organizaciones civiles de base, hospitales, albergues, proyectos de atención a grupos marginados, indígenas y personas con discapacidades. Pero desde el principio, el manejo de fondos y el protagonismo de su fundadora generaron sospechas. La fundación recibió donativos millonarios de empresarios mexicanos, compañías extranjeras, organismos internacionales e incluso dependencias del propio gobierno federal. Uno de sus eventos más sonados fue el concierto de Elton John, realizado precisamente en el castillo de Chapultepec, donde los boletos VIP llegaron a cotizarse hasta en los 100,000 pesos. La prensa cuestionó el uso de un monumento histórico para fines privados. Las respuestas fueron evasivas, pero muy pronto surgieron voces críticas que acusaron falta de transparencia en los recursos. El Financial Times publicó en 2002 un reportaje que encendió las alarmas. Señalaba que menos de la mitad de los recursos recaudados llegaban realmente a los beneficiarios. El resto se diluía en gastos administrativos, logística, sueldos y pagos a empresas sin claro vínculo con proyectos sociales. También reveló que parte del equipo de Vamos México había trabajado en campañas panistas y que algunos contratos se adjudicaban sin licitación pública. La Auditoría Superior de la Federación auditará a la organización Vamos México que encabeza Marta Sagún de Fox. Así lo mandó la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. La razón: existe la sospecha de que hay presunto desvío de recursos públicos a las actividades de la organización Vamos México, de la esposa del presidente de la República. Cita: Revista Proceso. Ordenan una auditoría a Vamos México, que preside Marta Sagún, edición de diciembre de 2002. La Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados comenzaron a exigir explicaciones, pero la Fundación respondió que al ser una organización civil no estaba obligada a rendir cuentas ante el Estado. Sin embargo, los vínculos con las oficinas del gobierno federal, los donativos canalizados por entidades públicas como la Lotería Nacional y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, fortalecían las sospechas de triangulaciones de recursos. Marta, por su parte, se mostraba imperturbable. Convertía cada acto de caridad en un evento público, cuidadosamente producido. Entregaba despensas rodeada de cámaras, visitaba comunidades con discursos calculados, participaba en foros internacionales como si fuera una funcionaria de Estado, y poco a poco, Vamos México dejó de ser vista como una simple fundación. Era una plataforma de visibilidad política personal. Comenzaron entonces los rumores. ¿Sería Marta Sagún candidata presidencial en 2006? ¿Estaba usando su posición como primera dama para preparar su propia sucesión política? En varias entrevistas, Marta no negó la posibilidad. Comentaba que México estaba listo para una presidenta, que las mujeres deben tener un lugar en la toma de decisiones y que no descartaba ninguna opción. La prensa lo interpretó como una señal. El PAN entró en una crisis. Vamos México tiene un objetivo político. El plan está pensado para la próxima campaña presidencial. Uno no crea de a gratis un proyecto de este tamaño. Puede ser que se esté planeando la candidatura de Marta Sagún a la presidencia. Cita: La jefa, de Olga Warnat. Al interior del PAN, figuras como Santiago Krill, Josefina Vázquez Mota y Manuel Espino comenzaron a cerrar filas, no por machismo, como se intentó acusar en algunos medios, sino por temor a que el foxismo intentara imponer una sucesión dinástica disfrazada de relevo democrático. La prensa no ayudó mucho. En editoriales se hablaba del imperio Sahagún, del foxismo con rostro de mujer e incluso de la Evita mexicana, en referencia al estilo personalista y protagónico que proyectaba Marta. Su presencia en foros, inauguraciones, conferencias y eventos internacionales superaba incluso la de varios secretarios de Estado. Su rostro aparecía en espectaculares pagados por la Fundación. Sus discursos comenzaban con tono caritativo y terminaban con frases políticas. Y aunque nunca declaró oficialmente su intención de contender por la presidencia, la maquinaria ya estaba en marcha. En el 2004 fue el clímax de esa tensión. Los partidos de oposición exigieron su renuncia como presidenta de Vamos México. Los legisladores del PRI y el PRD pidieron que se le auditara como a cualquier actor político.
y el propio Vicente Fox, presionado por dentro y por fuera, comenzó a dar declaraciones. No hay ninguna intención de que su esposa Marta Sagún sea la candidata para el 2006, y para que no quedara duda, aseguró que ambos se irían a su rancho de Guanajuato cuando termine su sexenio. Ya no nos van a ver en la política, afortunadamente. Cita. Revista Proceso. Niega Fox intenciones de Marta Sahagún para el 2006. Edición de julio de 2004. Y aunque esas palabras parecieron poner fin a la posibilidad de una candidatura, el daño ya estaba hecho. Vamos México se había convertido en sinónimo de opacidad y Marta Sahagún en una candidata que nunca fue, pero que actuó como si lo fuera. Marta y los hijos del poder. La familia presidencial, S.A.D.C.B. En los círculos del poder hay nombres que se pronuncian en voz baja. No aparecen en las boletas, no toman protesta, no dan conferencias de prensa, pero sus decisiones, sus firmas y sus empresas logran lo que a veces un ministro no consigue. Durante el sexenio de Vicente Fox, esos nombres eran Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, fruto de su primer matrimonio con el doctor Manuel Bribiesca. Los hermanos eran oficialmente empresarios inmobiliarios, jóvenes, carismáticos, con estudios en México y en el extranjero, supieron insertarse rápidamente en los círculos del capital nacional, pero su ascenso no fue casual. Coincidió, o mejor dicho, se disparó, desde el momento en que su madre se convirtió en la primera dama de México. Manuel, el mayor, se posicionó como operador clave de negocios con recursos públicos. Jorge, por su parte, se vinculó con el sector inmobiliario, bancario y energético. Ambos comenzaron a aparecer como socios, intermediarios o beneficiarios de contratos millonarios adjudicados por dependencias gubernamentales sin licitación pública. Uno de los primeros escándalos documentados fue el caso de la empresa Construcciones Prácticas S.A., relacionadas con contratos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB. Según investigaciones del Congreso, la empresa, vinculada a los Bribiesca, adquirió bienes inmobiliarios de propiedad del Estado a precios subvaluados para luego revenderlos a precio de mercado con enormes ganancias. Ishmael explicó que el llamado paquete C que el IPAB subastó y el cual estuvo conformado por 27 créditos entre conjuntos habitacionales y predios, fue vendido a los jóvenes Bribiesca y a Cory Simán a través de su empresa Construcciones Prácticas S.A. en 81 millones de pesos, cuando el valor en los libros de todos estos inmuebles alcanza los 1.183 millones de pesos. De ese paquete C, los diputados pudieron indagar algunos avalúos que diversos gobiernos estatales hicieron a diversos predios y que el resultado revela que fueron vendidos por el IPAB a precio muy por debajo de su valor de mercado. Cita. Revista Proceso. Amplían denuncia contra los Bribiesca. Desvío de 200 millones de pesos. Edición de julio de 2006. La presión mediática aumentó con los reportajes publicados por la periodista San Juana Martínez, la revista Proceso y medios de comunicación como El Universal que dieron seguimiento a una red de tráfico de influencias que conectaban a los hijos de Marta con organismos como Pemex, la Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría de la Reforma Agraria. En varias ocasiones, empresas vinculadas a los hermanos Bribiesca recibieron contratos para obra pública, comercialización de combustibles o servicios de intermediación financiera. El patrón era siempre el mismo: acceso privilegiado, adjudicaciones rápidas, beneficios millonarios y opacidad en los procesos. El diputado Jesús González Ishmael, presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga los contratos otorgados a Construcciones Prácticas, informó que el próximo lunes ampliarán ante la Procuraduría General de la República la denuncia por tráfico de influencias en contrato de los Bribiesca Sahagún. El secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, Mario Beauregard, y otros funcionarios federales. Detalló que se entregarán diversos avalúos sobre los predios que fueron otorgados a Construcciones Prácticas S.A. y de donde deducen un quebranto al estado de Guanajuato por 140 millones de pesos. Cita. Revista Proceso. Se estima en 140 millones de pesos el daño patrimonial hecho por los Bribiesca. Edición junio de 2006. Marta negó cualquier vínculo. Aseguró que sus hijos eran adultos independientes,
con empresas privadas que nada tenían que ver con su función como primera dama. Pero las coincidencias eran muchas. Incluso se les relacionó con la empresa Oceanografía, implicada años después en uno de los mayores fraudes a Pemex, y que en ese entonces ya mostraba nexos con políticos y empresarios de alto nivel. Las sospechas crecieron cuando se reveló que Vamos México, la fundación dirigida por Marta, compartía donantes y socios con las empresas vinculadas a sus hijos. Era el modelo de fundación como fachada, pero esta vez con apellidos en común. En 2006, la Cámara de Diputados publicó un informe demoledor. La comisión investigadora sobre el enriquecimiento inexplicable de los hijos de la señora Marta Sagún concluyó que existía tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada y conflicto de intereses entre el poder público y los negocios familiares. Pero nada ocurrió. El entonces Procurador General de la República descartó abrir una carpeta de investigación por falta de elementos suficientes. El presidente Vicente Fox guardó silencio y Marta Sagún respondió que todo se trataba de una campaña de desprestigio motivada por el mecanismo político y la incomodidad que generaba una mujer poderosa. La impunidad fue total. Ni Manuel ni Jorge Vibriesca enfrentaron consecuencias legales. Las empresas siguieron operando y el expediente fue cerrado al cierre del sexenio. ¿Qué sabía Marta? ¿Hasta dónde llegaba su conocimiento sobre los negocios de sus hijos? ¿Y qué protegía Vicente Fox al encubrir o al menos permitir esas operaciones? Las respuestas aún resuenan en las páginas selladas del poder, porque si Marta fue la sombra detrás del presidente, sus hijos fueron los operadores detrás de esa sombra. Pregúntale a Martita, el sexenio de la voz no oficial. Durante décadas, la figura de la primera dama mexicana fue decorativa. Organizaba desayunos con esposas de diplomáticos, coordinaba actos de beneficencia y aparecía en las portadas de revistas sociales. Pero con Marta Sagún, ese molde no solo se rompió, se incineró. Desde su llegada a Los Pinos, su presencia no fue ceremonial, fue operativa. A lo largo del sexenio, comenzaron a circular versiones de exfuncionarios, asesores de alto nivel y hasta empresarios cercanos al poder, que aseguraban que Marta no solo participaba activamente en las decisiones del presidente, sino que en ocasiones, ella las dirigía. Secretarios de Estado debían consultarle antes de emitir declaraciones. Altos funcionarios que esperaban su aprobación para ajustes presupuestales y reuniones privadas donde su palabra se imponía como línea presidencial. Apenas se acomodó en los sillones olorosos a poder de Los Pinos, ella sería la voz poderosa en el complejo esquema de las grandes conspiraciones políticas y escandalosas traiciones. Estaría por arriba de los secretarios de Estado del foxismo y de aquellos personajes del llamado gabinete alterno del presidente. Cita Las Damas del Poder, de Francisco Cruz. Su injerencia no se limitaba a lo nacional. Marta Sagún participó en visitas oficiales al extranjero como si fuera canciller alterna. Viajó con el presidente a encuentros bilaterales, firmó convenios como representante de su fundación en actos oficiales y dio discursos en foros internacionales frente a mandatarios, embajadores y organismos multilaterales. En una cumbre organizada por la FAO, su participación provocó molestia diplomática al colocarse al frente de la delegación mexicana, antes incluso que el canciller Jorge Castañeda. Los equipos de protocolo de varios países solicitaron aclaraciones. ¿Quién era esa mujer que hablaba por México en espacios reservados a cancilleres y jefes de Estado? En el círculo empresarial mexicano, su figura también dividía opiniones. Algunos empresarios la consideraban una aliada directa, alguien que podía destrabar trámites si se negociaba adecuadamente. Otros la veían con recelo, como una figura autoritaria que condicionaba el acceso al presidente, una operadora sin cartera, como la definió el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que filtraba las reuniones, corregía discursos y se aseguraba de que nada pasara sin su revisión. Fue en esos años cuando una frase comenzó a repetirse con ironía en todos los niveles del gobierno. Pregúntale a Martita. No era un chiste, era una consigna, una señal de que la decisión no vendría del jefe del Ejecutivo, sino de la persona que se sentaba a su derecha en la cena y hablaba con él antes que nadie. Marta es reconocida en la encuesta como el personaje público que mayor influencia tiene sobre el presidente, sobre sus acciones y decisiones, incluso por encima de los miembros del gabinete, los principales miembros del PAN y el Congreso.
Cita: La jefa, de Olga Warnat. En 2004, un reportaje del New York Times causó un escándalo al titular "Who runs Mexico? Fox or his wife?". La nota no solo señalaba el protagonismo de Sagún, sino que recogía testimonios de diplomáticos estadounidenses preocupados por la falta de interlocución directa con el presidente. A veces, los mensajes de Washington debían pasar primero por Marta. Esa percepción se convirtió en una narrativa, y esa narrativa en símbolo: una mujer sin cargo público, controlando el aparato del poder, no desde el balcón presidencial, sino desde el sillón a su costado. Del poder al silencio. La desaparición de Marta Sagún. El sexenio foxista concluyó entre promesas incumplidas, tensiones con el Congreso y una estela de escándalos no resueltos. Entre todos los nombres que flotaban en el cierre de la administración, el de Marta Sagún destacaba con una mezcla de fascinación, desprecio, sospecha y poder. Había sido protagonista durante 6 años, omnipresente en las cámaras, en los pasillos del poder, en los titulares. Pero al sonar el último grito de independencia de Vicente Fox como presidente, algo cambió. Marta se desvaneció. La mujer que había proyectado su imagen como la figura más poderosa del sexenio intentó mantenerse vigente tras dejar Los Pinos. Con la creación de la Fundación Vamos México, promovió encuentros internacionales sobre juventud y buscó participar en debates públicos sobre temas de género y liderazgo. Pero su estrella política comenzó a apagarse. Los medios que antes la cortejaban, ahora la evitaban. Las portadas que antes exaltaban su estilo y discurso pasaron a recordar sus escándalos. Marta María terminó siendo víctima de sus ambiciones desmedidas y de sus sueños de grandeza que alimentaba a través de la triangulación de recursos a la Fundación Vamos México, que tenía propósitos ocultos, ajenos al altruismo y a la beneficencia. Su enorme ego la persiguió y la devoró. Cita: Las damas del poder, de Francisco Cruz. Sin embargo, la pérdida de influencia fue inevitable. Sus hijos, los hermanos Vibriesca Sagún, continuaban enfrentando acusaciones ante la opinión pública y comisiones del Congreso, y su figura, lejos de consolidarse como un referente de poder femenino, fue quedando fuera del relato oficial de la transición democrática. No hubo homenajes, no hubo mensajes de análisis, ni siquiera una defensa institucional. Marta fue borrada del discurso político nacional. ¿Por qué el sistema la marginó? ¿Fue por sus excesos? ¿Por sus alianzas? ¿Por el costo político que representaba? ¿O acaso su pecado fue atreverse a tomar un lugar reservado para el segundo plano? El aparato político mexicano de entonces, tan vertical como patriarcal, jamás la perdonó por haber tomado decisiones sin tener un puesto oficial. Su historia es una advertencia para quienes desafían las reglas implícitas del poder. Puedes ser influyente, pero no más que tu esposo. Puedes tener carisma, pero no mayor que el presidente. Y puedes hablar, pero no más alto que los jefes de Estado. La figura de Marta Sagún queda atrapada entre 2 extremos. Para unos, fue una manipuladora peligrosa. Para otros, una pionera adelantada a su tiempo que no encontró respaldo ni estructura. Hoy, 2 décadas después, ¿qué ha sido de Marta Sagún? Aparece ocasionalmente en actos de beneficencia, apoya discretamente causas religiosas y se mantiene en silencio cuando los reporteros la buscan. Ya no hay cámaras siguiéndola, ya no hay portadas ni giras internacionales. La dama detrás del trono ha desaparecido del escenario, pero su sombra aún permanece. Marta Sagún encarna un dilema aún no resuelto. ¿Qué se le permite a una mujer en el poder en México? ¿Cuánto protagonismo se le tolera? ¿Cuánto se le castiga? Su historia, llena de contradicciones, revela tanto de ella como del sistema que la expulsó. Un sistema que le abrió la puerta, pero no le perdonó sentarse en la cabecera. Y aunque muchos la han dejado atrás, su presencia sigue resonando en cada candidata presidencial, en cada primera dama, en cada mujer que intenta cruzar el umbral del poder real sin disfrazarlo de caridad. Pero la historia del poder en México no se detuvo con la sombra de Marta Sagún. Tras Fox, llegaron 3 presidentes que marcaron con fuerza la ruta del siglo XXI. Felipe Calderón, con la guerra que transformó la vida nacional. Enrique Peña Nieto, con el retorno del PRI y el espejismo de las reformas. Y por supuesto, el de Andrés Manuel López Obrador, con la promesa de una 4ª transformación que divide y redefine el presente. Cada uno, con sus aciertos y excesos, con sus alianzas y rupturas, dejan huellas que aún arden en la memoria del país.
porque a veces la historia no se escribe desde el despacho presidencial, sino desde la habitación contigua, donde alguien, sin cargo, pero con ambición, mueve los hilos del destino de una nación. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.